Bienvenido a Café Inglés, el podcast dedicado al aprendizaje del idioma inglés. Mi nombre es Ismael Sereno y el día de hoy hablaremos precisamente de los podcasts. ¿Qué son? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Cómo puedes descargarlos y escucharlos? Además te daré una lista de ejemplos de los podcasts que yo escucho y finalmente te daré una estrategia muy fácil de implementar para que le saques el máximo provecho a tus podcasts. Lo primero que tenemos que hablar es acerca de las ventajas. La primera que resalta por sobre todas las cosas es que no tienes que estar pegado a la pantalla. A diferencia de Facebook, de YouTube, donde tienes que estar activamente concentrado en esa pantallita, en el caso del podcast esto no es así. Simplemente se trata de escuchar. Es como si fuera el radio, lo que te permite tener las manos completamente libres y hacer otro tipo de actividades. Puedes escuchar tus podcasts cuando vas camino a la escuela, al trabajo, de regreso, cuando estás en tu casa, cuando estás haciendo ejercicio en el gimnasio, lo que sea. Esta es una de las grandes virtudes que tiene este tipo de contenido, que no invade tu atención al 100%. Otra de las ventajas es que consume pocos datos o simplemente lo puedes utilizar con una red de Wi-Fi de lo más sencilla y básica. Esto es porque la dinámica de un podcast es que tú descargues los episodios, un capítulo. Un capítulo por lo regular dura aproximadamente de 20 minutos hasta una hora, hora y media. Pero esa descarga va a ser muy pequeña. Estoy hablando aproximadamente de unos 20 megas aproximadamente, que si lo contrastamos es el equivalente a unas 3 o 4 canciones, lo cual es bastante manejable. Además, una vez que escuches un episodio de un podcast, puedes muy fácilmente borrarlo de tu teléfono celular y mi recomendación es que cuando tú escuches tus podcasts y los descargues, lo pases a la tarjeta de memoria de tu dispositivo. Puede ser, por ejemplo, tu teléfono, para que al momento de eliminarlo sea mucho más sencillo. Otra de las ventajas es los temas. Tenemos una amplia variedad de temas y aquí si los dividimos en entretenimiento y educación, puedes encontrar algún podcast que sea completamente de tu agrado. En un momento te voy a dar una lista de los que yo escucho para que simplemente te sean de referencia y a partir de ahí explores, investigues y encuentres aquel podcast que sea compatible con tus gustos, tus pasiones, tus aficiones, lo que a ti te gusta hacer. El segundo punto que tenemos que tratar es acerca de how to. ¿Cómo podemos escuchar y consumir los podcasts? Bueno, aquí viene algo muy interesante. A diferencia, como habíamos mencionado, de Facebook y YouTube, que tienes que entrar a la página de, por ejemplo, facebook.com/, o youtube.com/. En el caso del podcast no hay una página web como tal. ¿Esto por qué es? Porque cada podcaster o persona que crea el podcast lo que hace es subir su audio a un servidor. Este servidor es como el almacenamiento que todos tenemos en la nube, con la gran diferencia de que cuando alguien esté interesado en escuchar a un autor, entonces lo que hace es suscribirse de manera directa. Eso significa que cuando tú encuentras a alguien que te llama la atención y que quieres escucharlo, te suscribes a esa persona e inmediatamente vas a tener acceso a todos los capítulos que esa persona ha publicado, a todos los audios. De toda esa biblioteca de contenidos, fíjate cuál es el que más te llama la atención. Una vez que ya tienes algún capítulo que dices, este me interesa escucharlo, descárgalo a tu teléfono celular y todo esto se hace a través de aplicaciones. Estas aplicaciones son gratuitas, hay algunas de pago con algunas características premium, pero puedes comenzar con una aplicación gratuita que te va a dar acceso a todos los podcasts, que estas aplicaciones tienen la función de buscador. Eso te va a ayudar a ti a explorar sobre si todavía no tienes un autor específico el cual te gustaría escuchar y como te comentaba en un principio, puedes hacerlo acerca de educación o lo puedes hacer por entretenimiento. Aquí obviamente estamos hablando de que si son podcasts en inglés, la cantidad de podcasts en inglés es mucho más grande que los podcasts en español, lo cual nosotros lo vamos a tomar a nuestro favor. Descarga cualquier aplicación e empieza a explorar. Fíjate sobre todo muy bien a través de páginas web o, por ejemplo, como listados de Google, donde tú pongas los podcasts más escuchados, los podcasts más interesantes acerca de este tema y vas a tener una lista por la cual empezar a escuchar y experimentar. El siguiente punto es, ¿cuáles son la lista de podcasts que yo escucho? Mira, particularmente a mí me llama mucho la atención los temas de aprendizaje acelerado, de marketing, entre otras estrategias de negocios. Te voy a mencionar 5 de los cuales yo escucho frecuentemente y los puedes tomar como primer punto de partida. El primero de ellos es The Tim Ferriss Show. Tim Ferriss se considera a sí mismo como un experimento humano en constante evolución. Aquí él lo que nos presenta son expertos de todo el mundo en una gran variedad de temas, desde científicos,
famosos, deportistas, artistas, entre todos. Y el formato que él maneja es a través de entrevistas con una duración de aproximadamente 1 hora, hora y media. Particularmente el show de Tim Ferriss me encanta porque tiene una cualidad que es la que vamos a mencionar al final sobre las transcripciones. Entonces, si vas a empezar con un podcast, yo te recomiendo bastante que empieces con este. El segundo podcast que también escucho muy frecuentemente es The Audacity to Podcast. Este es un podcast de nicho, quiere decir que se refiere a un público mucho más pequeño y te sirve para cómo producir tu podcast, qué micrófonos utilizar, qué software hacer para hacer tus ediciones de video. Y este es buenísimo, por ejemplo, si tú eres un creador de contenido y quieras migrar únicamente a lo que es el audio. El tercer podcast es The Ground Up Show. Aquí tenemos a este muchacho Matt que ha revolucionado el contenido últimamente, sobre todo en YouTube y en el mundo del podcast, porque él lo que hace es recurrir a un estilo de entrevista, pero además lo hace hacia quienes. No se va con el top del mundo como lo hace Tim Ferriss, sino que se va con gente que tiene la experiencia suficiente para hablar de lo que ha experimentado y vivido, pero desde un punto de vista más humano. Te comparte experiencias de cómo trabajar con tus finanzas personales, de qué hacer acerca de la universidad, de cómo puedes tomar el minimalismo como estilo de vida y preocuparte por lo esencial y no por cosas materiales que al final de cuentas no van a ser útiles en tu vida. El siguiente podcast es Social Media Marketing. Este también es de nicho, habla sobre marketing digital, pero lo que me encanta es que también es un formato de entrevista, pero nuestro host, nuestro anfitrión, realmente hace preguntas muy interesantes. Al momento de preguntarle a sus invitados, ok, si tú dices que eres un experto, por ejemplo, en Instagram, realmente cómo puedo tomar ese Instagram y convertirlo en negocio, realmente capitalizar y hacer que haya una conversión, no solamente en likes y en engagement, sino que esto me genere dinero. Entonces, este es uno de mis podcasts favoritos cuando se refiere a cómo utilizar al 100% las redes sociales. Y el último, Grammar Girl. Aquí estamos hablando ya de podcasts que tienen que ver con inglés, aprendizaje de inglés. En este estamos hablando de un podcast que tiene muchos, pero muchos años. Y en este vamos a escuchar el audio en inglés con pequeños detalles gramaticales sumamente interesantes. El enfoque de este podcast no es tanto que tengas una conversación fluida, sino que enriquezcas tu vocabulario. Y si tú lo tomas como pequeñas cápsulas donde tú escuchas la palabra del día o un versus entre una y otra, cuando utilizarlas adecuadamente, entonces vas a tener una herramienta poderosísima porque es una biblioteca de contenidos enorme. Y finalmente te voy a recomendar mi podcast, el Café Inglés Podcast, que en este, a diferencia de todo lo que vemos en YouTube, me tomo la libertad de investigar mucho más profundamente los temas, y lo que te presento en el podcast son temas mucho más desarrollados. A diferencia, por ejemplo, de un video de YouTube que puede durar de 5 a 10 minutos, en el podcast procuro darte información que sean estrategias completas. Estamos hablando de a partir de unos 10 a unos 20 minutos, pero que terminando de escucharlo puedes tomar tu cuaderno y empezar a trabajar inmediatamente. Todas las referencias de estos podcasts obviamente te las voy a dejar en la descripción de este material para que inmediatamente pongas manos a la obra. Y finalmente, la estrategia. ¿Cómo podemos sacarle el máximo provecho a un podcast? Ahorita lo que acabamos de mencionar es que el podcast es audio, ¿cierto? Pero también es muy importante combinarlo de ser posible con otro estímulo. Y en el caso de Tim Ferriss es el que vamos a utilizar. Tim Ferriss lo que ha hecho no solamente es generar un contenido de largo formato, como mencionábamos, hora y media. Además te da una transcripción. Una transcripción es convertir el sonido a palabra escrita. Significa que vas a tener un documento, un PDF, con toda la entrevista en palabra escrita, por lo cual tú lo vas a poder leer. Pero ¿cómo lo vamos a hacer entonces? ¿Nada más es verlo y ya? No. Mira, esta es la dinámica. Y la estrategia la podemos dividir en dos. Número 1, to read and listen at the same time. Es decir, lo puedes leer y lo puedes escuchar al mismo tiempo. Esto es un estímulo bi, es decir, doble. Significa que al momento en el que tú estés escuchando y leyendo, tu cerebro lo va a interpretar como una forma en la que el surco temporal superior, es decir, la parte de nuestro cerebro que se encarga de la interpretación de un lenguaje que todavía no dominamos, empieza a calibrarse mucho mejor. Significa que si tú te haces el hábito de leer y escuchar
escuchar inglés al mismo tiempo, en menos tiempo de lo que te imaginas, vas a lograr mejorar sustancialmente tu comprensión auditiva para con este lenguaje. Esa es una alternativa. La otra es read first, then listen. Curiosamente, lo que nosotros podemos hacer también es descargar alguna transcripción de un capítulo que nos llame la atención, leerlo primero como si se tratara de un libro electrónico, de un ebook, y que como pista, detalle adicional, si tienes a la mano una impresora, acceso a una impresora, te recomiendo bastante que imprimas la transcripción. Te van a salir aproximadamente unas 4 o 5 hojas de material, pero eso es como si estuvieras adquiriendo un libro completo con calidad de primer mundo a base de los expertos que están siendo entrevistados, y que al momento de leerlo con esa calma que lleva el proceso de lectura, vas a de repente encontrar alguna palabrita que vas a decir, ¿esta palabra qué significa? La buscas en el diccionario. Esta estructura gramatical no la entiendo, la puedes subrayar. Es decir, únicamente con la transcripción puedes formar una sesión de estudio completa. Tómate tu tiempo, léelo con calma, y una vez que ya lo hayas leído, ahora sí, viene la parte donde lo vas a escuchar. ¿Esto por qué lo hacemos en ese orden tan específico? Porque si nosotros hiciéramos lo inverso, que irónicamente suena lo más lógico, es decir, primero escucho y luego leo, lo que podemos caer en riesgo es de un fenómeno conocido como la ceguera, o en este caso la sordera. ¿A qué me refiero con esto? Si tú ya eres bilingüe, y vamos a ponerlo en extremos, vamos a suponer que en uno de los extremos tenemos al true beginner, es decir, a la persona que apenas está aprendiendo el idioma inglés. Es la persona que ni siquiera sabe cómo se dice window, pencil, dog, no sabe nada, apenas está comenzando. Aquí lo tenemos. Y en el otro extremo tenemos a un bilingüe al grado de tener una expertise que ya puede hacer traducción e interpretación en tiempo real. Es el tipo de persona que ya tiene la habilidad, por ejemplo, para traducirte un evento en vivo, por ejemplo Miss Universo, por ejemplo el Super Bowl, cualquier evento deportivo en tiempo real. Bueno, lo más probable es que si tú ya estás entrando en el terreno de ser bilingüe, estés en uno de estos grises, estés como por en medio, ya que hay un riesgo enorme, porque cuando tú ya estás en este nivel de conocimiento del idioma, lo que va a pasar es que cuando tú escuches un audio, tu cerebro lo que va a hacer es, en beneficio de ahorrar energía y esfuerzo, tratar de comprender lo más esencial de un audio. Significa que tú puedes estar escuchando tu podcast y al momento en el que le pones pausa, y si alguien te preguntara, oye, ¿qué entendiste? Si le captaste, puedes decir sin temor a equivocarte que sí le entendí casi a todo, dice que esto, que aquello y que el otro, pero te sorprenderías la cantidad de palabras y de hechos que omitiste, porque lo que tu cerebro hace es tapar los huecos de aquellas palabras que no conoces aún o que todavía no dominas. Es por eso que se siente una ilusión entre comprender al 100% un listening y creer que nosotros estamos comprendiéndolo, porque cuando lo hacemos así, en realidad estamos comprendiendo lo esencial, y para nuestro cerebro es, si ya entendí lo esencial, ¿por qué tendría que tomarme la molestia de volver a leerlo después? Automáticamente nuestro cerebro no se siente complacido con esa tarea. Si tú lo escuchas y dices, creo que ya entendí de qué va el capítulo, y aparte lo obligas a tener que leer, consumir una información mucho más específica acerca de lo mismo que ya entendiste, entonces es ahí donde tu cerebro dice, no, ya no me agrada la idea, no me convences, a pesar de que sé que es bueno para mí, no me agrada. Entonces hay que hacerlo al revés. Primero, si tienes la oportunidad de tener una transcripción, léela primero y posteriormente escúchala. Hazlo de esta forma y va a haber una integración entre el nuevo vocabulario que vas a aprender y el vocabulario que viene en forma auditiva, abstracta. Hazlo de esta forma y tanto tu comprensión de lectura como tu comprensión auditiva van a mejorar sustancialmente, y lo mejor de todo es que vas a estudiar temas y vas a entender cosas que son realmente de tu pasión, de las cosas que tienes interés, y eso te va a ayudar, como no tienes idea, en tu vida personal y profesional. Muchísimas gracias, chicos, por haberme acompañado en este episodio de El Daily Coffee. Quiero que me pongan en la parte de los comentarios si ya escuchan algún podcast, cuál es y por qué les gusta tanto. Les agradezco muchísimo su atención. Mi nombre es Ismael Sereno y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto.